clínica y maestra en gestión organizacional positiva. El día de hoy tenemos un tema importante para trabajarlo con todos ustedes y nada más les anticipo que ya tenemos únicamente dos transmisiones en vivo más, aparte de esta. Recordemos que serían las de noviembre, ahí pónganse pendientes de las historias que podamos subir para que ustedes también estén ahí al pendiente de cuáles van a ser los temas. El día de hoy vamos a hablar del suicidio, pero particularmente comprenderlo y cómo actuar desde la desestructuración familiar. El título tal cual es Comprender el acto suicida y actuar ante la desestructuración familiar. Recordemos para las personas nuevas que lleguen a presentarse aquí en esta transmisión en vivo que pueden dejar sus comentarios, pueden compartirnos sus dudas, alguna experiencia y lo vamos a estar compartiendo aquí en la bandejita de comentarios para que esto se vuelva un aspecto muy constructivo, un espacio constructivo donde todos podamos compartir y pues aprender de otras personas, ¿vale? Así que pues vamos a comenzar. Primero, yo sé que este tema no es nada sencillo. La transmisión pasada del jueves de la semana pasada hablábamos sobre el concepto de muerte desde un aspecto sociocultural. Para que los que no hayan tenido la oportunidad de verlo, yo les invitaría a que se pongan ahí en nuestro perfil de Facebook y si por alguna razón Facebook lo quita, porque recordemos que los lives solamente quedan 30 días y después ya Facebook los retira, puedan irse a YouTube, todavía no lo subimos, pero si no lo encuentran aquí, lo pueden visitar allá en Facebook, lo vamos a estar subiendo, para que puedan revisar cómo se tocó este tema del aspecto cultural desde el concepto de muerte y pues tengan un poquito de panorama con lo que hoy vamos a hablar. Este mes es de muchos movimientos emocionales, lo que es finales de octubre, principios de noviembre, por estas fechas simbólicas desde la tradición mexicana y que para muchos pues viene a mover aspectos importantes en nuestra vida, como puede ser la despedida de personas con las que hayamos compartido, amigos, familiares, y que finalmente ya no están con nosotros porque experimentaron las familias pues la ausencia y el proceso de duelo y de muerte de un ser querido. Entonces, independientemente del motivo por el cual haya muerto, que puede ser un accidente, una enfermedad o en este caso un acto suicida, pues finalmente es difícil. Por eso en este mes hicimos estos dos temas o elaboramos estos temas para ustedes para que también se pueda entender y tener un poco más de conocimiento sobre todo estos puntos y aspectos que rodean el tema de la muerte, ¿vale? Así que bueno, yo quiero decirles que empezar mencionando que el suicidio es algo que ha impactado a miles de personas en el mundo. O sea, no es algo que no se escuche. De hecho, es algo que últimamente, en los últimos años, se ha escuchado muchísimo más que otras cosas, ¿vale? Que sí, pues sí, no sé, noticias que de repente nos pueden impactar con respecto a la muerte de alguna persona o hasta incluso actores o personas muy famosas que parten como una solución el suicidio. Es importante decirles que el suicidio está presente en nuestra vida porque todo ser humano también pensamos en la muerte. No es algo que estemos como distanciados o alejados de ella, realmente es una situación o sea, un aspecto en el que todos los días despertamos y podemos tener ciertas paranoias o ciertas ideas, o a veces lo pensamos por algún sueño que se haya tenido, o a veces se da por alguna situación de crisis, ¿no? Que podemos tener en la familia y que la vida y la muerte es un concepto dual que no podemos apartar. Entonces, el suicidio es algo fuerte, pero que lo pensamos evidentemente como parte de la muerte desde ese aspecto, ¿vale? O sea, aquí paréntesis porque a lo mejor me di a entender mal. Pensamos en la muerte como en la vida, pero evidentemente el suicidio es un acto de autodestrucción que las personas lo consideran como una solución ante ciertas cuestiones que no les da cierto placer de la vida o que no tienen ciertas cosas que los hacen tomar esa decisión. Entonces, claro que el suicidio es desconcertante,
nos va a traer consigo muchísimas preguntas a realizar, particularmente el por qué tal persona o por qué tal familiar deseó su muerte. Y bueno, yo quiero decirles aquí que el suicidio finalmente viene a presentarse principalmente por algunos aspectos como son trastornos mentales, como puede ser la depresión, como puede ser la esquizofrenia, el trastorno bipolar, la ansiedad, bueno, el trastorno de ansiedad generalizada. Estos pueden ser una de las causas por las que se comete el acto suicida, pero también pueden ser otros factores que no necesariamente es un trastorno mental, como puede ser deseos insatisfechos, ¿vale? Estos deseos insatisfechos están relacionados a diferentes variables, como puede ser la falta de amor, la falta de sexo, la falta de dinero, la falta de apoyo emocional, de bienes materiales, de afectos. Comúnmente las personas, o en este caso se llega a dar más en jóvenes y también en hombres específicamente. De hecho, en Facebook, si ustedes ahí checan nuestro perfil, en algún momento publicamos datos específicos de que los suicidios se dan más en hombres que en mujeres. ¿Por qué? Pues por todo este... ¿cómo explicarles? Como toda esta parte cultural y social que se les ha enseñado, que se ha generado, que los hombres no tienen por qué expresar sentimientos, que no tendrían por qué hablar de sus emociones, pues esta contención emocional que no se les permite expresar culturalmente. Entonces se hacen valientes, entre comillas, se hacen fuertes y esto impide que expresen sus sentimientos y pues obviamente se vuelve una bomba muy pues de tiempo para esa persona, para ese individuo, porque comete el acto suicida después de un periodo de tiempo y específicamente, repito, de deseos insatisfechos. Ahora, también los jóvenes es una población muy vulnerable para los actos suicidas. ¿Por qué? Porque los jóvenes están en una etapa en la que hay baja tolerancia a la frustración, especialmente en estos tiempos en los que de repente todo se obtiene de manera inmediata y cuando lo que quieren obtener no se, no se, no se tiene al alcance, pues para ellos puede ser devastador. O sea, se vuelve un sentimiento muy fuerte, intolerable justamente, y muchas veces el acto suicida o se piensa de manera premeditada, por lo general es más premeditado, ya se ha pensado previamente. Y hay dos tipos de suicidio. Uno que puede ser colectivo, donde un grupo de personas lo llega a actuar o lo llega a hacer porque consideran que están contribuyendo al mundo por algún objetivo en particular. Obviamente ideologías específicas que no justifican ese acto. Y pues el individual en el que incluso se puede llevar a cabo frente a amigos sin que estos impidan el acto, ¿vale? O sea, obviamente la persona que lo ha premeditado lo elabora a tal manera de no, de no impedirse ese objetivo. Entonces, regreso al tema de la parte devastadora. Los sentimientos que se tienen ante este aspecto se vuelve tan insoportable que la única solución que las personas llegan a considerar o a tener para poder resolver su sufrimiento es el suicidio. Y todo esto, yo lo que por eso empezaba diciéndoles, sé que la vida y la muerte es un proceso dual, pero el hecho de desear tu muerte porque no tienes ciertos aspectos de tu vida como los esperabas o porque consideras que hay algo que falta o que claro que yo sé que puede ser una situación muy insuperable, el tema económico, el padecer cosas, padecer hambre, padecer el tema emocional, no estoy diciendo que sea fácil de resolver. Es difícil, es todo un proceso y por eso las personas que asisten a terapia psicológica llevan su proceso larguísimo terapéuticamente en el sentido de que pasen 2 años, 3 años, 5, 7, no lo sé, pero porque es un proceso difícil, no es fácil y las personas que toman una terapia no significa que se vuelve un proceso fácil y divertido. De hecho, es un proceso muy difícil, puede ser incluso cruel, puede ser doloroso,
Pero bueno, afortunadamente las personas que inician un proceso terapéutico de alguna manera tienen un apoyo emocional, un soporte. En el caso de un suicidio, hay algo que limita a la persona a mirar la vida con cierto placer y satisfacción, con un aspecto positivo o incluso un aspecto que le permita tener metas y alcanzarlas. Se empieza a perder este proceso de ¿cómo explicarles? Como de alcanzar algo, porque se vuelve muy infinitamente, o sea, inalcanzable, pues, se vuelve algo muy lejano para la persona y por ello, cuando hay una depresión, cuando hay un proceso, como les decía, un trastorno mental como la esquizofrenia, el trastorno bipolar o la ansiedad, por eso es importante que sea medicado porque puede existir el riesgo de que la persona considere como una salida el suicidio. No es sencillo, pero finalmente hay un tema hormonal que hace que la sinapsis y la parte eh, neurológica no pueda conectar de tal manera que te haga sentir placer, satisfacción, emociones positivas y que todo sea tan negro, tan negativo, tan vacío, tan gris, que te impida mirar una salida. Entonces, para acabar con el sufrimiento de manera rápida, consideran esa alternativa, el suicidio. Así que por eso es tan importante que cualquier persona que tome un proceso terapéutico y que esté pasando por estos trastornos emocionales, trastornos mentales, pues sí se requiere de una supervisión psiquiátrica para evitar, eh, pues sí, postergar tiempo y que esto venga con una situación tan fuerte como puede ser la de un paciente cometiendo este acto. Ahora, cuando hay pacientes que están pasando por alguna razón situaciones económicas o que tú de verdad veas que no hay otra cosa que lo pueda mantener al pie del cañón, o sea, tal cual manteniéndose y despertando día a día con un sentimiento positivo diferente, y además agrégale que tenga una posición económica difícil o que no tenga una vida diferente a la que él espera, por supuesto que eso también es un riesgo. Aquí lo que puedes hacer es canalizarlo con algún servicio público que pueda darle la parte terapéutica de manera que no se pierda su proceso para que se evite justamente la pérdida de su vida. En algún momento, cuando yo llego a tener casos de este estilo, eh, yo llego a hacer una carta de compromiso donde no puede cometer actos que lo lleven a la autodestrucción o que no corra riesgo su vida, y al menos nos vamos de poco en poco. Yo no le puedo pedir a una persona que está pasando por este tipo de situaciones emocionales que vea la vida diferente, no le puedo prometer nada porque no puedo yo brindarle aspectos que seguramente él aspira y que aunque los tenga probablemente no pueda sentir esa sensación emocional positiva. Esto ya es un tema emocional fuerte, un trastorno fuerte emocionalmente, donde requerirá un apoyo psicológico por un buen tiempo. Así que las personas que estén pasando por una situación así, yo les diría, no se espanten, bueno, que estén pasando por aspectos con estas variables, ¿vale? Evidentemente, si en algún momento has tenido alguna idea suicida o has pensado en la muerte, no como algo meticuloso o elaborado, sino más bien como un aspecto más aleatorio, ya es un foquito rojo, ¿sale? O sea, cuando eso está pasando y es un foquito rojo de alerta donde tú te tendrías que cuestionar por qué has llegado a pensarlo, pero no a ejecutarlo o no a planificarlo, que es diferente. Entonces, sí te recomendaría que pues asistas con un profesional de la salud para que te ayude a revisar qué está sucediendo con esas ideas. Así que a lo mejor en 6 meses solo te aparecieron 2 veces, pero algo está sucediendo ahí. Cuando ya se vuelve un proceso en el que día a día no hay un motivo para despertar, no hay un motivo para vivir, no hay un motivo para celebrar la vida en el sentido de gozar el amanecer, gozar que tienes una familia, a pesar de que las personas que lleguen a tener este intento suicida tienen una relación estable, porque también las hay. Por eso muchas veces para la familia, que ahorita me voy para esa parte, se vuelve muy difícil entender el acto suicida porque desconocen el motivo.
Muchas veces se piensa en, es que lo tenía todo, tenía apoyo, tenía una escuela, tenía infinidad de cosas que ustedes podrían considerar que son las necesarias para evitar caer en un acto suicida. Pero más allá de eso, recordemos que existen también aspectos emocionales que aunque no las veamos, las está sintiendo la persona y eso puede ser un riesgo para la persona que lo está viviendo, puesto que a veces no lo logramos ver. Entonces, pensamos que lo material o que aspectos que tienen a su alrededor es lo que necesita la persona para sentirse viva y no. Por eso, no sé si por ahí han visto ya en internet que está circulando en las redes, donde dicen la depresión también se ve así y aparecen varias imágenes en las que se ve una persona sonriente, una persona alegre, se ve vestida, se ve bien. Pero ahorita les voy a decir cuáles son los riesgos o las red flags para prevenir el suicidio y evitar que se pueda caer en esa situación como alternativa, ¿vale? En esa acción como alternativa. Porque sí tenemos que leer esas red flags o esas señales de alerta que nos pueden prevenir muchísimas cosas. Entonces, bueno, por ese lado está ahí un aspecto que yo les diría, no necesariamente tiene que ver con la falta de ciertas cuestiones que ustedes consideran importantes. Recordemos que es subjetivo, la manera en la que cada persona vive es subjetivo. Tú puedes sentir que a ti te hace feliz una cosa, pero a otra persona no es así. Entonces no podemos, ese es un tema a nivel psicológico importante. No podemos pensar que lo que me hace a mí feliz o lo que me da mi paz le va a dar a otra persona. Es completamente diferente. Bueno, ¿cuáles son los riesgos o las red flags para prevenir un acto suicida? Si tú ves que la persona con la que convives puede ser tu hijo, tu familiar, tu amigo, alguien a quien tú convivas mucho, pero que quieras demasiado, lo notas con impulsividad, pero o sea, impulsos severos, es decir, ahorita te encuentras bien con él, voy a llamarle él o ella, te encuentras con esa persona bien y de repente a los 10 segundos tiene impulsos fuertes, no sé, que se rasque la cabeza muy rápido, que tenga ciertas manías, ciertos tics o que se ponga en riesgo, pero son impulsos así que van de polo a polo, o sea, ni siquiera es que dices, bueno, escaló incluso la alegría, ¿vale? Las emociones no necesariamente tienen que ser negativas. No les estoy diciendo que de estar feliz se pase a la parte triste por días, no, o sea, puede ser que de feliz se vaya a euforia y esa euforia se siga manteniendo ahí por un buen rato, en esa euforia, en ese éxtasis, y bueno, llegue más bien al éxtasis, y de repente vuelva a regresar a la euforia y luego pase a la alegría, pero son impulsos muy de pasos y de saltos muy grandes. No es natural, yo le voy a llamar así, que la persona de repente de estar en un estado A se pase a la Z. No hay manera, o sea, tiene que haber todo un proceso, tiene que haber un progreso de la emoción o de la intensidad de la que siente esa emoción. Si son impulsivos con esta forma en la que les estoy describiendo, es un riesgo. Una persona con baja autoestima también tiene riesgo a poder acometer el acto suicida porque no se considere suficiente físicamente o en personalidad o todo el tiempo se esté autosaboteando, todo el tiempo se señale aspectos de su persona como cuestiones negativas. Ese es un riesgo también de que una persona cometa el acto suicida. Ahorita voy a darles un par de señales que les van a permitir entenderlo mejor. Las siguientes son las relaciones inestables, o sea, las personas que llegan a tener amigos o parejas, pero de repente ya se pelearon y ya no se hablan, pero así de la nada, esto obviamente combinado con la baja autoestima y combinado con el otro punto que les di de la impulsividad. Agrégale que se pelea ya con cierta persona, tiene un nuevo amigo, de repente en un lugar que no esperaban que iba a tener un amigo y ya son los grandes amigos en 2 días. Y de repente se pelean y ya no es su amigo porque terminó esa amistad que llevaba 2 días de amistad y se termina en una semana. Ese tipo de inestabilidad me refiero. Igual con las parejas, ¿vale? Puede tener una pareja, no sé, de 10 años de diferencia o de repente alguien muy joven o de repente alguien de su edad, pero no se ve como esa parte
donde haya ya un proceso estable. No necesariamente estoy diciendo que dure muchos años con una persona, porque recordemos que las relaciones de pareja no necesariamente tienen que durar mucho para que sean sanas o sean positivas. Hay muchas relaciones de pareja que duran años y son inestables y son difíciles e incluso hasta con violencia presente en la relación. Entonces, más bien a ese tipo de relaciones inestables me refiero. Sentimientos o sensación de soledad, donde a pesar de que esté en compañía, donde tenga amigos que de verdad sean buenos amigos, pero se aísle y además de eso se perciba solo o con falta de apoyo, es una red flag. Las diferencias, perdónenme, dificultad para socializar es otra red flag. Es una persona que tiene pocas habilidades sociales, no sabe resolver problemas o conflictos con personas a su alrededor, que a lo mejor le cueste un poco de trabajo manejar el afrontamiento de problemas y que mejor huya de ellos, es otra de las red flags para poder prevenir un acto suicida. Bajas habilidades de afrontamiento, que es un poco lo que les decía ahorita sobre las habilidades sociales, también es otra de las razones, porque comúnmente las personas que se les dificulta muchísimo resolver situaciones en el trabajo, en la escuela, con la familia, y eso hace que sea como si viniera una tormenta y una tempestad en su vida, y de esa situación la convierte en algo que por meses se va a poner mal, es decir, por meses se convierte en un problema para esa persona y no lo sabe gestionar y no lo sabe manejar con, obviamente, trabajo emocional, también es una red flag. Y por último, la dificultad para empatizar con las personas o con las situaciones. Alguien que no le duele, no sé, el sufrimiento a los demás, alguien que le cuesta mucho trabajo entender al otro, justo como esta frase que decimos, ponerte en los zapatos del otro y le cuesta trabajo, no hay manera de que pueda afrontar justamente este proceso de acto suicida como una idea y que nunca la vaya a ejecutar. Al contrario, puede planificarlo, porque repito, todas estas red flags que ahorita mencioné están relacionadas también con las variables o esta parte de la insatisfacción, ¿vale? Como les dije hace un momento, sí, de los deseos insatisfechos, o sea, está relacionado. Estos deseos insatisfechos, como les decía, dinero, las parejas, una relación estable, toda esta parte que no esté satisfecho completamente, va a generar que si le agregas a que no es una persona con autoestima alta, que no tiene habilidades de afrontamiento, pues entonces a lo largo del tiempo, este sentimiento va a incrementar y se convierte pues en una situación de vacío y de falta de deseo ante la vida. Por eso las personas cometen actos suicidas. Ahora, debemos de saber algo importante y ahora sí me voy a este punto. Estas son red flags. Ahora, ojo, no significa que porque estás escuchando esta transmisión digas, híjole, es que mi sobrinito o mi hijo o mi amiga siempre tiene baja autoestima o siempre es impulsiva o siempre le cuesta trabajo socializar. No necesariamente significa que ya va a pasar o que está pasando por esto. Esas son características que si no se trabajan con el tiempo, a lo largo de los años puede convertirse en un riesgo para que la persona cometa suicidio, pero no significa que va a ser de ella. Ejemplo, si la persona en quien tú estás pensando y dijiste, esto le queda a fulanita persona, tiene pocas habilidades de afrontamiento, tiene mucha impulsividad, etcétera, etcétera, y a lo mejor lo viste de hace 2 meses para acá, o sea, ves que la persona tiene esas características, pero tiene una vida estable o tiene como otros aspectos que la hacen feliz y apenas fue 2 meses este cambio, yo te diría, como red flag, ¿qué tienes que hacer? Pues que esa persona se atienda psicológicamente para que después de que pase un tiempo, no sé, se me ocurre 1 año, 2 años, 3 años, no se convierta justamente en la causa por la que cometa un acto suicida. No te estoy diciendo que por estas razones ahorita de inmediato ya lo va a cometer o ya va a llevar a cabo el acto como una solución a su vida, a quitar el sufrimiento. Más bien es a lo largo del tiempo, o sea, esto es por mucho, mucho tiempo, es como la depresión. La depresión no se da
de la noche a la mañana, se da porque llevas mucho tiempo guardando emociones, llevas mucho tiempo con mucha tristeza, llevas mucho tiempo, muchos años con no sentirte feliz, con sentirte insatisfecha y demás. Entonces, no sea de la noche a la mañana, es por muchos años que pasan. Entonces, sí te diría que para que esto sea prevenible, necesita esta persona en quien tú estés pensando, de estas red flags que estoy mencionando ahorita, pues sí se atienda de manera psicológica. Por eso, y esa publicación la puse creo que hoy en la mañana o ayer, donde el banner dice, la terapia psicológica no es únicamente para las personas que están pasando por un problema emocional, es para que tú te autoconozcas. Entonces, va a ser muy útil que él tomen terapia, ¿vale? Bueno, aquí están estos riesgos que pueden ser variables dentro del acto suicida. Y ahora sí, ya me voy a ir como a este punto de cómo la desestructuración familiar, porque evidentemente aquí hay una situación. Cuando una persona en una familia más bien ya experimentó el acto suicida de alguien, o sea, ya lo vivió dentro de la familia o muy cercano, hay muchísimas cosas. O sea, las personas que están sobreviviendo a este proceso tan difícil de muerte, pues una va a haber un duelo por el suicidio, ¿vale? Que es un poco de lo que les hablé en el video del jueves pasado. Dos, va a haber sentimientos de culpa. Comúnmente lo que pasa es que las familias van a buscar explicaciones por esa muerte, porque se suicidó tal personita. Va a haber muchísimo estigma, es decir, de qué va a pensar la gente, tengo que dar explicaciones a los que me pregunten. Evidentemente va a haber desórdenes emocionales y físicos en las personas que se quedan experimentando todo este sentimiento y un mar de emociones. Además de que van a tener que afrontar juntos como familia el duelo de las otras personas que también están alrededor de, eh, de la muerte de la persona suicida. Y, y bueno, evidentemente requieren tener una red social, ¿vale? Es claro que se vuelve y se convierte en una situación muy complicada porque las personas que tienen que pasar por todo esto, pues tendrán que revisar muchas cuestiones, o sea, toda esta parte del ritual que se tenga que hacer de acuerdo a las creencias y la parte quizá religiosa o lo que están acostumbrados a hacer en la familia, pero es revisar toda esta cuestión del funeral, explicación a la familia, peritajes psicológicos, porque evidentemente y obviamente peritajes donde vas a tener que llamar a la policía, revisar como todo este aspecto porque es algo fuerte y evidentemente va a haber una investigación. Entonces imagínate todo lo que la persona que se queda después de haber visto la escena de muerte de la persona que se suicidó, si es en la casa y demás o en algún lugar, es muy impactante y muy fuerte por todo lo que se viene. ¿Vale? Toda esta parte, repito, entre el peritaje que se hace, las investigaciones, que si hay que dar explicación a los policías, si hay que dar explicación a los familiares, si eres alguien que no es directamente tu familiar y nada más eres una familia extensa, pero no de la neutra, de la familia nuclear. Entonces, dar la explicación de lo que viste a las personas, dar la noticia, todo eso va a repercutir increíblemente en la salud física y psicológica en las personas que vieron la muerte o vivieron la muerte de manera inesperada, porque el suicidio es una acción muy violenta, es una acción que viene a empeorar demasiado la situación que ya se tenía a nivel familiar. Y eso si viene de una familia disfuncional, repito, no todas las personas que se suicidan tienen un ambiente disfuncional. Algunos lo pueden tener muy funcional, pero seguramente algo de manera interna e individual de esa persona experimentó algo que lo hizo sentirse insatisfecho. ¿Vale? Entonces sí se tiene que revisar todo esto. Aumenta evidentemente la intensidad de las emociones porque pues van a tener reacciones fisiológicas, como puede ser vómitos, náuseas, dificultad para respirar, ataques de ira incluso, ataques de ansiedad. La frecuencia cardíaca, repito, va a aumentar.
va a haber muchísimas reacciones psicosomáticas. O sea, todo lo que estás viviendo de manera emocional la va a sentir tu cuerpo. Así que no te asustes porque evidentemente el concepto de muerte ahí está, que te va a dar también cierta paranoia a ti. Yo te diría, si te hace sentir tranquilo o tranquila, ve al médico, revísate mientras él te diga que todo está bien. Claro que más bien esto es un tema psicosomático, es decir, que se va a reflejar en tu cuerpo emociones fuertes que estés viviendo y obviamente, repito, las consecuencias pues son fuertes, ¿vale? Eh, yo lo que te diría aquí también es que hay que romper demasiado con ciertos mitos que por aquí anoté para que no se me vayan, no se me pierdan. Hay muchos mitos sobre el tema del suicidio y por el duelo de las familias. Comúnmente las personas creen, uno de los mitos se cree que el suicidio es hereditario. Entonces, pues se piensa todo el tiempo que entonces va a ser heredado al hijo o al marido. Y bueno, yo les diría que parte de las consecuencias por lo cual se piensa esto es por el temor a que otros miembros de la familia pasen por lo mismo. Así que yo les diría, hay que quitar esa idea porque no es hereditario. O sea, aquí tenemos que afrontar en familia justamente estas situaciones que las personas tendrán que afrontar porque no es así, no es forzosamente obligatorio, ¿vale? No es hereditario. Segundo mito del acto suicida. Las personas por lo general hacen descripciones como, es que ha sido muy valiente o fue muy cobarde. Las consecuencias de esto es porque consideramos, desde nuestro punto de vista, que la solución ante afrontar una situación difícil o ante afrontar aspectos de nuestra vida, pues tendría que ser como nosotros creemos, ¿no? O sea, tener la capacidad para resolver, para evitar la cobardía y demás. Y bueno, eso no nos ayuda en la familia para poder afrontar este proceso de duelo del familiar que se ha suicidado. Tercer mito es que las personas se suicidan cuando tienen graves problemas. Es común pensar que esta decisión se tomó porque algo muy grave sucedió o porque hay temas económicos o temas personales. Y yo les diría, no necesariamente es algo así. Ahorita se los dije, a veces las personas que se suicidan tienen un ambiente bueno, pero simplemente pasó un cortocircuito emocional que lo hizo sentirse así. El cuarto mito es solo se suicidan personas con algún trastorno mental, que es un poco lo que les decía. Claro que hay una alta probabilidad de que una persona con algún trastorno mental se suicide, pero no necesariamente es una de las razones por las cuales esto suceda. El siguiente mito es yo podría haber evitarlo. Esto viene a afectar demasiado a la familia, porque es muy normal que el superviviente, la persona que, que está presenciando este proceso de duelo, pues quiera analizar lo sucedido, piense qué podría haber hecho si esto no hubiera sucedido, qué hubiera hecho para evitarlo, y pues eso realmente nos aumenta a sentimientos negativos y nos hace muchísimo más daño que bien. El siguiente mito es no volveré a reír ni a disfrutar de la vida. Pensamos que la tristeza nos va a invadir, que tenemos una emoción de desesperanza, que nos va a afectar todo nuestro entorno en general y bueno, pues también yo les diría que es brutal este pensamiento porque no tiene por qué estar, aunque estamos viviéndolo, no tiene por qué estar relacionado el disfrute de nuestra vida como una forma de sentir culpa porque estamos vivos y la otra persona no. No hay razón de sentirlo así. Debemos entender que hubo algo en esa persona que lo llevó a pensar que esa era la solución, pero no te va a servir de nada tener ese otro mito, ¿vale? Así que bueno, ya para que vayamos haciendo cierre, yo les diría que es importante que las personas supervivientes, que en algunos artículos de psicología les llaman así, a las personas que se quedan después del familiar que se suicida, eh, pues es importante que empiecen un proceso terapéutico. No es valiosísimo, sobre todo las personas más cercanas, las que presenciaron el acto, la situación del acto suicida, porque viene un shock, hay un bloque emocional, hay negación, hay incredulidad de la existencia de planes a corto o mediano plazo que se tenían con esa persona que cometió el acto suicida. Hay rabia, hay enfado, va a haber mucha culpa, muchos autorreproches.
Seguramente puede haber dolor, pena, desesperanza. Algunas personas pueden sentir mucha vergüenza y otros pueden tener pensamientos intrusivos, particularmente en bucle. O sea, unos están hilados a otros y va a haber expresiones reiterativas de lo que pudieron haber hecho bien para evitar ese comportamiento. Algunos van a poder presenciar trastornos de sueño, de alimentación, hipersensibilidad al ruido. O sea, va a haber cierto, yo le llamaría un trauma psicológico, falta de energía, cansancio. Algunos van a tener síntomas de ansiedad por esta sensación de que cuando una persona muere por suicidio, pues tu propia vida permanece ligada a esa persona y se vuelve muy difícil olvidar lo que se está viviendo o quienes se quedan. Así que yo lo que les diría y recomendaría en esto, para justamente esta parte que les decía de la desestructuración familiar, porque sí viene a desestructurar toda una situación, que esto es un proceso. Yo les comentaría que la persona que les digo, algunos artículos lo manejan como supervivientes. Entonces, yo te diría que entiendas que es un proceso que va a costar trabajo, pero que tú puedes continuar con tu vida. No te preguntes, ¿y ahora cómo vivo mi vida? ¿Cómo la continúo? Es como siempre lo has hecho, disfrutándola, aprendiendo de ella. No te voy a decir que lo vas a olvidar, pero al menos sí, porque siempre va a haber un detalle que te vas a recordar, pero evita dar una explicación racional a ciertas cosas que no vas a tener un porqué específico. Quítate esos porqués. Eh, Evita tener esta revisión reiterativa y obsesiva de la situación. Eh, y bueno, principalmente yo te diría que el trabajo terapéutico va a ser muy, muy funcional para todos. Y bueno, quizá a lo mejor tu propio terapeuta te recomienda hasta un trabajo psiquiátrico, nada más para el tema de la ansiedad o algunos aspectos que se estén trabajando, ¿vale? Cuando tú ya estés recuperándote, créeme que vas a evitar pensar en esta visión de túnel, donde no hay como una salida. Claro que se va a trabajar y mejorar. Lo principal es aceptar la situación, el hecho de que esa persona ya no está. Entender que el sufrimiento del otro no está relacionado contigo y que si pensó que su muerte aliviaría ciertos aspectos, pues hay que resignificarlos en tu proceso personal, perdonarnos por lo que quizá no necesariamente estemos ligados al acto suicida de la persona, pero sí perdonarnos por sentimientos que ahí están ligados a la persona que ha dejado la vida, y darnos permiso de disfrutar, de entender que va a haber otra manera diferente de disfrutar la vida, aunque no va a ser la misma, aunque nunca olvidemos a ese ser querido. Finalmente nos acompañó en un momento, estuvo con nosotros y seguramente nos querrá ver sonreír. No es nada sencillo, pero bueno, yo les diría que ahí, en este caso, pues existe el servicio de tanatología que les va a permitir trabajar más este proceso de duelo, de pérdida. Quienes les cueste trabajo algún tanatólogo, les puedo yo recomendar a alguien. Si quieren más un proceso psicológico, no nada más por el tema de muerte, sino por otros aspectos, su servidor Ángeles Gutiérrez puede recibirlos en este espacio. Tenemos servicios online y presenciales para que también ustedes tengan claridad de eso y se puede trabajar sin ningún problema un proceso terapéutico. Y los que no puedan tener un servicio privado, recordemos que la UNAM tiene tanto en la Facultad de Medicina, tiene el área psiquiátrica para ser atendidos a algunos pacientes. Es cuestión de que te acerques y revises cómo es el método de ingreso. Y en la Facultad de Psicología, pues está el servicio psicológico también, que te va a ayudar muchísimo a tratarlo. Recuerda que todo servicio es bueno. Los que puedan trabajar desde un aspecto de un servicio privado es más como por el tema de que se le facilita sus necesidades, puede ser un tema de tiempo, porque evidentemente también el tiempo que existe de una sesión a otra en un espacio, llamémosle de bajo costo o un gubernamental, pues hace que sean espaciados el servicio, y esa es la gran diferencia que yo les diría únicamente que tiene que ver con el servicio privado. De ahí en fuera me parece que sería lo único. Obviamente hay servicios buenos, malos en todos lados, no nada más en ciertas zonas y demás, en todos lados habrá, pero tú sabrás elegir.
Bien. Así que bueno, tenemos aquí nuestros datos para que tú nos escribas. El número está en la página, pero lo voy a dictar. 5514 0. Ahí está, se me olvidó el número. 5514. Que ya se me barrió, discúlpenme. 14080176, perdónenme, no sé por qué se me barrió el número, pero es el número del consultorio para que ustedes ahí nos manden mensajitos si requieren de algún servicio en particular o si les podemos canalizar a algún especialista con gusto. Recuerden que hay que tratar esto, hay que prevenirlo y pues ahí están los aspectos a mejorar. Si es que tú detectas esto, pues es mejor que se atienda con un profesional, ¿vale? Y bueno, pues con esto me despido con la transmisión en vivo de este mes de octubre. Nos vemos en el mes de noviembre para que pues ahí se estén pendientes de las fechas de la transmisión de jueves. Y eso sí, el 30 de octubre, si mal no recuerdo, tenemos una transmisión en vivo con una invitada especial. Y ahí vamos a hablar de relaciones de pareja, ¿vale? Así que lo voy a postear en un ratito para que estén pendientes y esa sería la de invitado especial, ¿vale? La de los jueves es hasta noviembre. Estén pendientes de las fechas. Me despido, cuídense mucho y que tengan una muy bonita noche. Nos vemos pronto.